Son ya varias veces las que, debido a pues, nuestras posiciones hispanistas y antieuropeístas, pues se nos acusa de, por ejemplo, de favorecer o de estar a favor con esas posiciones, de ser parte del problema, ¿no?, de sustitución étnica que se está viviendo en Europa y que está siendo pues, promovido por las élites. Entonces, yo creo que es necesario explicar nuestra posición y luego pues también explicar por qué no somos europeístas, ¿no? Vamos a tratar el tema rápidamente. A ver, obviamente nosotros queremos una España española y no hay España sin españoles. Vamos, esto es de lógica, cajón y sentido común. En ningún momento apoyamos la inmigración de ningún tipo y cuando hablamos de posiciones hispanistas, pues simplemente nosotros pensamos que España debe formar un tercer bloque político con los países de la hispanosfera, ¿no?, y fomentar pues, una alianza cultural, económica y militar, porque a fin de cuentas son los países más cercanos, bueno, son nuestros hermanos, ¿no?, o nuestros hijos, podríamos llamarlos, ideológicamente, religiosamente e incluso étnicamente, porque tienen sangre española. En fin, obviamente también España no puede separarse del legado griego, romano y de lo que ha sido pues Occidente, ¿no? Porque también somos occidentales. Pero hay muchas ideas diferentes de Europa, ¿no? La nuestra personalmente, pues nosotros somos partidarios de la vieja Europa, ¿no? De la Europa que ha representado, pues por ejemplo, este país, ¿no?, Polonia. Fiel, una nación de supervivientes, de combatientes, ¿no?, tanto contra la ocupación ortodoxa rusa como contra la ocupación protestante prusiana, ¿no? Somos partidarios pues, de esa Austria, ¿no?, que desgrana su imperio en defensa de la fe católica, porque a fin de cuentas nosotros somos católicos y a diferencia pues, de otros grupos nacionalistas o patriotas, pues para nosotros lo primero es Dios, porque Dios es el pilar de la nación y gracias a Dios también la identidad de la nación española está intrínsecamente unida pues a la religión católica hasta tal punto de que sin religión católica pues no puede haber nación española, ya que lo que ha formado la nación española ha sido la fe católica, Concilio de Toledo, y ha sido lo que posibilitó echar al invasor musulmán en 8 siglos de reconquista. No fue Wotan, no fue la identidad europea ni el sentimiento de raza blanca, ni mucho menos. Ya vimos el sentimiento que tenían los españoles de raza blanca cuando llegaron a América, ¿no? Por eso hoy la mayoría de los pobladores de allí pues son García, Martínez o tienen más apellidos españoles, ¿no? Me hace mucha gracia, ¿no?, por ejemplo, también ver al presidente de México que sus abuelos son españoles, decir pues, que los españoles saquearon aquello y tal y cual. Bueno, no me voy a desviar mucho del tema. Pero el tema este de que, dada la situación de Europa, vale, sí, vamos a ver. Aquí nadie está apoyando la desaparición de Europa, ¿no? Nadie está a favor del plan Kalergi. Yo creo que esto, quien lleve ya mucho tiempo suscrito a este canal, yo creo que es una cosa más que evidente, ¿no? Aquí defendemos pues la identidad de todas las naciones, salvo la inglesa, por supuesto. Esa nos da absolutamente igual. Si se convierte aquello en Afganistán, no hay diferencia, la verdad, no lo vamos a notar. Pero es ese relato, no sé, mitológico en parte, de que no, Europa es lo bueno, y bueno, ese sentimiento un poco de inferioridad que tenemos muchas veces con respecto al resto de europeos, pues yo creo que haciendo un pequeño repaso muy rápido a la historia de España, podemos darnos cuenta de que primero no tenemos absolutamente nada de lo que sentirnos avergonzados ni tener ningún sentimiento de inferioridad, ¿no? Basta ver con nuestro legado histórico, nuestro idioma expandido por todo el mundo, una verdadera civilización en toda América, en Filipinas y en todo país que ha estado bajo dominio español, ¿no? Los filipinos, por ejemplo, que tienen un buen recuerdo de los españoles y no son pocos los que se quejan, incluso los puertorriqueños, de haber pasado a estar bajo control de los Estados Unidos de América. Y si eso lo comparamos con el legado de otras naciones europeas como es Inglaterra o Francia, pues donde todo se resume a saqueo, esclavitud y destrucción, ¿no? Pues no sé, es para sentirse orgulloso, ¿no? De no ser un genocida saqueador, de llegar hasta el punto de que Carlos I
al tener notificación, al tener conocimiento de que se estaban cometiendo abusos en la conquista, ordenó parar la conquista, de que la reina Isabel la Católica decidió, gracias a esa mentalidad católica que imperaba en España, darle derechos a los nativos, ¿no? E hacerlos súbditos de Castilla. Pues no sé, son cosas de las que tenemos que estar orgullosos. Y luego, no le debemos nada a Europa. No le debemos nada a Europa, si acaso a Grecia y a Roma y poco más. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Por ejemplo, en las Navas de Tolosa hacía mucho calorcete y los cruzados europeos dijeron que no podían y se fueron de la batalla. Luego, por ejemplo, tenemos a nuestra vecina Francia, ¿no? Que es el típico vecino follonero. Primero, en época de Francisco I, en lugar de unirse contra los turcos y participar en la Santa Liga capitaneada por Don Juan de Austria y promovida por el Papa, pues decide aliarse con el musulmán, simplemente por puro interés político. Luego, un poquito más adelante, en la Guerra de los 30 años, donde tenemos en la vecina Francia al cardenal Richelieu, pues tenemos sus alianzas secretas con el rey protestante de Suecia, con Gustavo Adolfo II, ¿no? El león de Suecia, que murió en la batalla, en guerra, en Alemania, que eso también dice mucho de los alemanes, tanto que los admiráis, para que te llegue a invadir Suecia, ya es decir. Luego tenemos, por ejemplo, también durante la Guerra de la Independencia a nuestros aliados ingleses y también los portugueses, todo hay que decirlo, quemando toda la industria, sobre todo en las Vascongadas, que les hacía competencia, ¿no? Para su desarrollo comercial. Tenemos también a los franceses saqueando el patrimonio cultural y monumental español por doquier durante esa misma guerra. ¿Y qué más les podría decir? Incluso durante la guerra civil, nuestros supuestos aliados, ¿no? Alemanes, que no hicieron nada en la guerra, salvo bombardear Guernica y mandar a algunos ingenieros y poquito más. Luego tenemos a los italianos, que vinieron pues con muchas ansias expansionistas, ¿no? De querer quedarse las Baleares, de decir que iban a colonizar España, para terminar finalmente haciendo el ridículo de forma espantosa en Guadalajara e irse con el rabo entre las piernas y cubiertos de vergüenza. Luego tenemos pues también a Inglaterra, ¿no? Que no nos podemos olvidar nunca de la pérfida Albión, que nos ha hecho la puñeta siempre que ha podido, que sigue ocupando Gibraltar, que llegó a ocupar también Menorca, que es la promotora de la leyenda negra que por desgracia la mayoría de los españoles también se han creído, ¿no? Junto con Antonio Pérez, que era pues el Pedro Sánchez de la época, que ha tratado de destruir España por todos los medios posibles, véase la independencia de Portugal, ¿no? Luego tenemos también ese concepto erróneo, por supuesto, de la Europa de las patrias, donde muchas veces se nos presenta pues, a España dividida como en Castilla, Cataluña, els països catalans, ¿no? Y eso que llaman Euskadi, eso que se inventó el borracho incestuoso de Sabino Arana, que nunca ha existido. Y luego tenemos pues a esos patriotas europeos de Dritte Weg, ¿no? El Tercer Camino, un partido nacional socialista alemán, que abiertamente promueven la independencia de Cataluña, ¿no? Que la apoyan. Y esto a mí, also das habe ich selber gelesen. Ja, ich kann gutes Deutsch. Früher habe ich auf ihrer Webseite gelesen. Und ich habe sogar mit ihnen darüber gestritten. So, erzähl mir keinen Scheiß. Das weiß ich doch. ¿Vale? Te lo digo en alemán porque muchos de vosotros decís, no, es que no sabes, es que no conoces el nacionalsocialismo, es que tal. Bueno, pues para que veas que aquí hablamos alemán, lo hablamos fluidamente, y no solo el alemán, sino bastantes idiomas eslavos, ¿no? ¿No? Weißt du nicht polski też? Tuż mam utwór po polsku, Pan Tadeusz Adama Sienkiewicza. Na pewno nie znacie tego pisarza polskiego, bo polskiego nie znacie. Oto.
¿verdad? Pero todavía nos podéis dar un poquito de lecciones de europeísmo y todas esas cosas. No sé, a mí la verdad que me resulta bastante llamativo, ¿no? Que esos supuestos patriotas españoles que tanto hablan de la alianza, de la Europa de las patrias, que luego también al final es un invento nacional socialista durante la guerra, ¿no? Pues nos atrevan a decirnos que no somos suficientemente patriotas, que tal, que cual. En fin, tonterías, ¿no? Yo como patriota español no puedo apoyar ningún tipo de movimiento que se posicione a favor de la independencia de Cataluña o de cualquier región de este país. Porque para mí lo primero no es Europa, para mí lo primero es España, y antes de España está la fe, porque la fe es el sustento de este país. Y ahora más tarde, un poquito más adelante hablaré sobre este sentido, ¿no? Vamos a ir de nuevo también con el nacionalsocialismo, ¿no? Sobre el tema de la hermandad entre pueblos europeos, vamos a ver. Eso es pura propaganda, ¿no? De guerra. Sí que es verdad que se hicieron pues legiones extranjeras de todo tipo, donde también estuvimos los españoles. Los españoles participamos sobre todo más por odio hacia el comunismo, porque les recuerdo esa famosa frase Rusia es culpable, que se culpaba a Rusia de la guerra civil. Por cierto, nuestros camaradas rusos, camaradas entre comillas, llevándose todo el oro de aquí, ayudados pues por los socialistas, ¿no? Otro ejemplo más de hermandad europea. Otro ejemplo más de hermandad europea, ¿no? De los alemanes apoyando, bueno, teniendo cierta simpatía, ¿no? Hacia los nacionalistas vascos. Vemos a muchas fotos históricas del partido de los negocios vascos, pues con esvásticas, ¿no? Y no es el Lauburu, ¿eh? Ojo, no es el Lauburu. Es una esvástica nazi, 100%. El Lauburu es otra cosa. Luego vemos también a las milicias de Esquerra Republicana, pues entrenando en la Italia de Mussolini, ¿no? En fin, de todo esto hay fotos. Es que no me estoy inventando nada. Esto no es pura propaganda de guerra, ni propaganda sionista, como me van a decir, ni que soy un agente pagado por Israel, ni nada de nada, ¿no? Esto es simplemente la verdad. Es simplemente la verdad. A nosotros Europa no nos ha dado nada bueno en los últimos siglos. De Europa vienen el liberalismo, de Europa viene el capitalismo, de Europa viene el marxismo. Y desde que todo eso se instala aquí, en España, no han habido más que desgracias, guerras civiles, revoluciones y sobre todo división entre los españoles, ¿no? Una cosa que podíamos tener en común con los rusos, ¿no? Es que a nuestra patria, también en estos últimos siglos, pues siempre se ha desarrollado un poco como a rebufo, ¿no? Aislada de Europa. Siempre ha existido esa mentalidad, pues como que los rusos son unos bárbaros y como que los europeos, vamos, como que los españoles, pues también, que somos como una especie de gitanos, ¿no? Que no pertenecemos tampoco a la civilización occidental. Y en parte, pues nuestra identidad también desde el imperio, pues se ha venido desarrollando en lucha constante contra los errores de esa Europa, ¿no? De esa Europa hija del protestantismo luterano, que luego más tarde daría lugar a la Revolución Francesa y que posteriormente pues el liberalismo y el comunismo, que es el hijo bastardo, ¿no? Entonces, para nosotros la única Europa que de verdad queremos y que de verdad amamos es la Europa católica, como ya vengo a decir, ¿no? Por ejemplo, la Europa de Polonia, la Europa del Imperio de Austria, ¿no? Que libera la Europa del Reino de Hungría, ¿no? De la cruzada contra los turcos en Belgrado. Esa es nuestra Europa, no es la Europa de la raza blanca, aunque evidentemente, pues como vengo a decir, no hay Europa sin europeos, igual que no puede haber un Congo sin congoleños, pero como vuelvo a decir, esto es lógica y sentido común. Cuando yo hablo de Europa me estoy refiriendo a a las ideas perniciosas que vienen de ella. Yo creo que ha quedado totalmente claro, ¿no? Con este vídeo corto que estoy tratando de hacer. Nosotros, pues, también seríamos partidarios, ¿no? Vamos a ver, de lo que es la Unión Europea sobre el papel, ¿no? Una alianza de naciones libres. Pues sí, si eso fuera la Unión Europea, pues no estaríamos en contra de la Unión Europea.
Pero la Unión Europea, pues es causa de la pauperización de España. Hemos pasado de ser un país industrializado a ser un país, pues, de agricultura, y para eso, y de eso también nos queda poco, a ser un país donde solamente se vive del sector servicios. Ustedes imagínense que, por un casual, pues España entrase mañana en guerra con Marruecos, que es la principal amenaza para este país ahora mismo. ¿Qué pasaría con el turismo? ¿Qué pasaría con la economía española? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y luego, por otra parte, el mayor turismo que tenemos, el mayor volumen de turismo que tenemos aquí es el turismo de playa y de borrachera. Aquí sí también hay mucho turismo cultural, turismo rural y todo eso. Pero un país no vive solamente de los servicios. No puede vivir solamente enseñando en museos. Eso no garantiza nuestra independencia. Ahora también, pues gracias a las políticas ecosostenibles y todas esas tonterías, ¿no? También se van a cargar, pues, nuestra agricultura. Van a poner, pues, nos van a llenar toda la tierra cultivable de paneles solares, ¿no? Esto en Murcia ya lo podemos ver, ¿no? Cualquiera que coja la carretera A30 que va hasta Cartagena, pues puede ver un bonito huerto antes de llegar al aeropuerto de Corbera de paneles solares a mano derecha, en esa dirección que acabo de decir. En fin, es una Europa que acoge a Puigdemont, que ha refugiado a etarras, ¿no? Ahí los tenemos refugiados en Bélgica, los tenemos, bueno, toda la vida refugiados en Bélgica, también refugiados en Francia. Tenemos también a Alemania, que no nos quería devolver a Puigdemont, tampoco nos lo quiso devolver Finlandia, a pesar de que había una orden de arresto europea. En fin, ¿qué más tengo que deciros? ¿Qué más tengo que deciros? ¿Que vosotros queréis seguir apoyando este tipo de cosas? Pues a lo mejor el problema sois vosotros. En mi opinión estáis equivocados. Yo no acuso a vosotros de nada, ni historias raras. Yo simplemente quería hacer este vídeo, pues, para definir nuestra posición. Nosotros, al ser católicos, pues el amor al prójimo es lo primero de todo. Pero obviamente, como siempre ha enseñado la Iglesia, el amor al prójimo primero aplica con los semejantes, ¿no? Yo no puedo ser solidario con mi vecino si tengo, por ejemplo, a mi madre o a mi hermano muertos de hambre. Yo creo que esto es lógica y sentido común. Y como ya he dicho en algunos vídeos, ¿no? También contraviniendo a lo que vienen diciendo algunos modernistas o satánicos como son el cardenal Marx, que dicen que el catolicismo, la fe católica, no es compatible con ningún tipo de movimiento identitario. Pues yo voy a parafrasear a Nikolai Vasilievich Gogol, escritor ruso nacido en Ucrania. Voy a sustituir la palabra Rusia por... Bueno, básicamente decía que hay que amar a Rusia porque es un mandamiento divino, ¿no? Porque quien no ama a Rusia no ama a sus semejantes, y quien no ama a sus semejantes no ama a Dios, y quien no ama a Dios pues no puede salvar su alma. Pues simplemente cambien ustedes la palabra Rusia por la palabra España, y eso mismo es lo que les vengo a decir a vosotros. En fin, y por último, la salvación de España no va a venir del nacionalsocialismo, no va a venir del fascismo, no va a venir de ninguna ideología posrevolucionaria. Cuando digo posrevolucionaria me refiero a la Revolución Francesa, o que nace en respuesta contra ella. Básicamente porque ninguna de estas ideologías, si bien pueden aportar, como es el caso, ¿no?, por ejemplo, del fascismo, puede aportar muy buenas soluciones económicas, pero el problema aquí no es solo económico. Aquí el problema es que ninguna de esas ideologías es capaz de transformar al hombre. Al hombre solamente lo puede transformar este que está aquí crucificado. Es el único que nos puede liberar del pecado, porque el pecado es el único que destruye al hombre. Si el hombre está podrido, la sociedad está podrida. Si el hombre no cambia, ya puedes tener el estado más nacionalista del mundo, que si falta él, todo se viene abajo. Porque él es la piedra angular. Es la piedra angular, y como dice la Biblia, la piedra angular que han desechado los constructores. ¿No? ¿De qué me sirve a mí que el Estado fomente familias, que haya plan Lebensborn, ¿no?, y que se fomente la natalidad y que se deje a las niñas preñadas en los campamentos, ¿no? Todo también muy católico y muy tradicional moralmente hablando, ¿no? Si luego aceptamos el divorcio y aceptamos la eutanasia y todas esas políticas que destruyen la familia, ¿no? ¿Tenemos un problema demográfico en Europa? Pues sí. Pero el problema demográfico, ¿de dónde viene?
Viene pues porque la familia está rota. ¿Por qué la familia está rota? Porque el matrimonio ha perdido su sentido religioso. Porque el matrimonio ya no es un compromiso ante Dios de estar con la persona hasta el final de tus días, en las buenas y en las malas. No, ahora es simplemente un contrato y una oportunidad pues para gastarse el dinero, hacerse una fiesta, ¿no? Y echarse fotitos pues para las redes sociales. Y si no me conviene, pues ya está, divorcio express y se acabó. Y se acabó. ¿Por qué el matrimonio se ha desnaturalizado? ¿Por qué? Porque la moral sexual también se ha destruido, ¿no? Si ahora una pareja vive como un matrimonio sin ser matrimonio, incluso antes de conocerse ya se están acostando. Entonces, cuando quieres dar ese paso, realmente no estás dando ningún paso, porque ya has quemado esa etapa, la has destruido. Has construido la casa por el tejado. En vez de empezar con las raíces, ¿no? En vez de empezar el amor pues, por conocerse para que surja esa amistad que luego es el cimiento sólido de esa unidad de ideales, esa unidad de sentir, ¿no? En vez de eso, pues basas el amor en un sentimiento, en una atracción sexual efímera y evidentemente, pues el que construye su casa sobre arena, pues la casa termina derrumbándose y cuando se derrumba la familia, se derrumba toda la sociedad. En fin, señores, no me quiero extender más. Yo creo que he sido lo suficientemente claro. Compartan el vídeo si les ha gustado. Espero que haya quedado claro que no estamos a favor de ninguna invasión ni sustitución demográfica de la población autóctona de ningún país, y mucho menos del nuestro. Así que pues nada, suscríbanse, síganos en Telegram. Viva Cristo Rey y viva España siempre.